Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar de la dilatación lineal o longitudinal, que es la única que marca el temario para trabajar, aunque hay dilatación superficial, dilatación volumétrica también. Tenemos suerte de que sea la más sencilla. En este caso, este fenómeno se descubrió ya que al viajar en ferrocarriles en la antigüedad, no tan antiguamente, pero hace tiempo, incluso todavía se siguen usando ferrocarriles, pero se construían las líneas, los rieles de una sola pieza, tal que en el verano había mayor frecuencia de accidentes. Y al estudiar este fenómeno o la causa, se dieron cuenta de que en el verano el riel se deformaba y esto era porque aumenta su volumen con un aumento de temperatura. Para esto lo resolvieron dejando unos pequeños espacios entre cada ciertos metros, dejando una junta de dilatación, un espacio entre los rieles para que al dilatarse, al aumentar su volumen, estos puedan aumentar su volumen sin deformarse. Bien, pues el cambio de longitud se debe a, primero, el tipo de material. El coeficiente de dilatación lineal, que se representa con la alfa, esto me dice cuánto aumenta por unidad, es decir, cuánto aumenta por cada metro. Y la longitud inicial también cuenta, porque si el coeficiente de dilatación me indica que por cada metro aumenta 2 milímetros, por ejemplo, entonces si son 20 metros en total, al final habrá un aumento de 2 por 20, 40 milímetros. Y también depende del cambio de temperatura. A mayor cambio de temperatura o elevación de la temperatura, mayor va a ser la dilatación lineal. O al revés, si el cambio de temperatura disminuye, habrá una contracción de este material. Aquí está el delta, recuerden que siempre es una diferencia. En este caso es delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Recuerden que delta L es la dilatación lineal, lo único, el aumento, pues, cuánto aumenta. La longitud inicial se representa con L sub índice I, se miden ambas, bueno, si la longitud inicial está en metros, el resultado al multiplicar estará en metros también. El cambio de temperatura debe estar dado en Celsius porque el coeficiente es común que tenga unidades de 1 sobre grados Celsius. Aquí tenemos, recuerden, longitud inicial, longitud lineal, dilatación de longitud longitudinal, también hay dilatación superficial y dilatación volumétrica, pero solo vamos a ver esta. Entonces, aquí les muestro una tabla de los distintos coeficientes de dilatación. Vean que para el cuarzo, si bien todos son números pequeños, porque tiene aquí en notación científica por 10 a la menos 5, la dilatación del cuarzo es de 0.04, mientras que el cobre tiene un coeficiente de dilatación un poco mayor de 1.7 por 10 a la menos 5. Vean, 1.7, aunque ambos son pequeños, el cobre sí tiene tiene una magnitud mayor. Y eso pasa para todos los materiales. Si aumentamos la longitud, el cambio de temperatura aumenta la longitud, o si disminuimos la temperatura se contrae. Para todos, excepto para el agua, solo de 0 a 4 grados Celsius. ¿Por qué? Bueno, tiene razones moleculares, pero en nuestro mundo macroscópico podemos observar que cuando llenamos nuestro molde para hielos, si lo llenamos muy al límite, al borde, y lo llevamos a congelar, después de un rato que volvamos a revisarlo, vamos a observar que no se quedó igual, que por el contrario, como que todo se juntó, todo se volvió una misma masa de hielo y habrá que despedazarlo. Seguramente todos hemos observado esto. De la experiencia hemos aprendido y sabemos que el molde lo tenemos que llenar no al borde, no al ras, sino que un poco antes para que al congelarlo no se derrame o no se junte, no se dilate. Se dilata de hecho, pero para que queden bien formados los cubos. Y esto es porque solo el agua de 0 a 4 grados Celsius, es decir, o al revés, si queremos congelarlo, llevarlo a 0 grados, solo en ese lapso no se va a contraer, sino que se va a dilatar. El coeficiente de dilatación lineal
ya sea me lo dan en el problema o me lo piden, será una de mis incógnitas. Vamos al problema número 1 de este tema. Aunque aquí dice 2, recuerden que el problema número 1 fue de cambio, de conversión de temperaturas. Bien, el número 2 dice un cable de cobre mide 20 metros a una temperatura de 20 grados Celsius. Si la temperatura sube a 35 grados Celsius, ¿cuál será su nueva longitud? Y me da al final el coeficiente de dilatación del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Entonces tengo mis datos, longitud original, cambio de longitud es lo que me piden. Bueno, me piden indirectamente porque lo que realmente me piden es la nueva longitud. Si yo sé de cuánto es el aumento o la disminución, al sumárselo a la longitud inicial estaré encontrando la nueva longitud. Entonces vamos a calcular primero el cambio de longitud. El coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y ya me dan el cambio directo. En algunos otros ejemplos me darán temperatura final e inicial para que yo calcule la diferencia. Entonces, al multiplicar, se eliminan grados Celsius con grados Celsius, esta unidad con esta unidad, y nos queda en metros. 0.0051 metros. En centímetros sería más o menos como medio centímetro, pero apenas estimé el cambio de longitud. Lo que me piden es la nueva longitud, así que a 20 hay que sumarle este pequeño aumento. Sería una longitud final de 20 metros con 20.0051 metros. Esa es la longitud final. Vamos a ir al ejemplo 3. Dice una cinta de acero se calibra a 20 grados Celsius. Si un día frío, cuando la temperatura es de menos 15, ¿cuál será el porcentaje de error en la cinta? Okay. Vamos a empezar por temperatura inicial, final, el coeficiente, me lo dan también el coeficiente de dilatación, y lo que me piden es calcular la nueva longitud o el cambio de longitud. Ok, entonces tenemos que multiplicar todos estos factores para poder encontrar el cambio de longitud. Recuerden, aquí nos dan temperatura inicial y final, así que hay que hacer la resta. La final es menos 15 menos la temperatura inicial, que es positiva, y es 20. En realidad me queda una diferencia de menos 35. Y al multiplicar me ha quedado la longitud inicial, no me la dan, así que la dejé expresada en todo este procedimiento. Me queda al multiplicar los números, 1.1 por 10 a la menos 5 por menos 35, esta cantidad. Pero lo que me pregunta es cuál es el porcentaje de error. Para sacar un porcentaje necesitamos saber la longitud de la cantidad total, o en este caso la longitud total, la longitud original. Tenemos que tomar el cambio respecto al 100%, al total, que sería esta longitud inicial. La paso dividiendo, esto me va a dar la comparación del cambio contra lo original para saber cuál fue el porcentaje de cambio, en este caso el porcentaje de error. Al dividir, al pasar la longitud inicial dividiendo, me queda que el porcentaje de error y multiplicar por 100, me queda que el porcentaje de error es un total de 0.04 aproximadamente de error. Es un error muy pequeño, pero aún así, si hubiera un cambio de temperatura más grande, podría ser un error considerable. Dice 4. Una barra de cobre mide 80 centímetros cuando la temperatura es de 15 grados. Se le calienta y su longitud llega a 80.027 centímetros. ¿Cuál es la temperatura final? El coeficiente de dilatación lineal del cobre es, me dan el coeficiente, también me piden la longitud inicial es de 80, la longitud final sería de 80.027, con esto puedo saber el cambio de longitud. La temperatura inicial de 15 y lo que me preguntan es la temperatura final. La longitud final sería en metros, lo pasé ambos a metros, aunque puedo dejarlos en centímetros. El coeficiente de dilatación del cobre, de aquí lo que voy a encontrar es, vamos a hacer el cambio de temperatura, a desarrollarlo, ahí está, delta T es temperatura final menos temperatura inicial, y lo que me piden aquí, esto que está multiplicando, debe pasar dividiendo,
y la temperatura inicial la pasamos sumando, de tal manera que ya puedo obtener directamente la temperatura final. Todas mis unidades son congruentes, entonces puedo sustituir. Primero, el cambio de longitud es la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. Por eso tengo aquí 0.80027 10 milésimas menos 0.80. Al restar me queda solamente una diferencia muy pequeñita. Al mismo tiempo multipliqué el coeficiente de dilatación por la longitud inicial y al hacer la división se cancelan metros con metros, queda en centígrados y nos queda una temperatura final de 34.85 grados Celsius. Bien, efectivamente se calentó de 15 a una temperatura final de 35 aproximadamente grados Celsius para llevar a cabo este cambio, este aumento de longitud.